tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Parresia, en donde yo, Javier Grajales Fernández, platico con distintos profesionales de diversas áreas del saber, como la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la antropología, la lingüística, etcétera, etcétera. Que hasta el momento en realidad solo hemos tenido como muchos psicoanalistas. Pero bueno, quiero empezar como por el círculo de psicoanalistas y irlo extendiendo. Y en este caso tenemos a Claudia Serna Saulis, psicóloga. Entonces ya tuvimos una lingüista, ahora tenemos una psicóloga. Ya tenemos más diversidad en el podcast. Entonces, no sé si quieras presentarte, decir algo. Pues primero agradecerte, Javier, la invitación. No, al contrario. Y me parece que, soy Claudia Serna Saulis, soy psicóloga. Egresé de la Universidad Cuauhtémoc ya hace varios años y actualmente laboro tanto en una institución pública o de gobierno y en la consulta privada. Entonces, pues me da mucho gusto que me hayas invitado. No, al contrario, es un gusto enorme porque, cuando yo te conocí, me habían platicado ya de ti como una psicóloga cognitiva que estaba interesada en psicoanálisis y que estaba incluso detrás de la organización de distintos eventos de psicoanálisis. Entonces a mí me llamaba mucho la atención como por qué a una psicóloga cognitiva, ¿no? Le interesa el psicoanálisis a tal punto que está haciendo estos eventos o está dando estos espacios, ¿no? de intercambio. Lo digo porque a veces puede parecer que hay como una cierta guerra interna, ¿no? O sea, entre las teorías y las escuelas. Entre las teorías. A mí me ha pasado mucho que, sobre todo proveniente de psicólogos cognitivos, hay un rechazo muy fuerte por el psicoanálisis, como por esta cuestión del tiempo que lleva y que se considera obsoleto y que ya no está vigente y que lo cognitivo es lo de hoy. Y me llama la atención que haya psicólogas o psicólogos cognitivos que están prestando escucha a esto que se tiene que decir, que todavía me parece que es vigente, no sé cómo tú lo ves. Sí, Javier. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la formación en la universidad. Yo recuerdo que cuando estudié la licenciatura, lo que yo escuché de psicoanálisis, pues fue cuando hablaban de las teorías o las escuelas de psicología, y generalmente te muestran que Freud es como el padre de la psicología, que de ahí después yo aprendí que no es así, ¿no? Que, él es el creador del psicoanálisis. Pero es curioso cómo varios psicólogos toman esta figura de Freud como un representante de la psicología. Y yo, en la medida que he aprendido de todos ustedes a través de los cursos y capacitaciones que hemos tenido, pues algo que fui comprendiendo, ¿no? Que es algo muy diferente. Y me parece que sí influye mucho como la formación que te dan en la escuela, en la universidad. Yo no tuve ningún maestro psicoanalista, ahorita que hago memoria dije, pues ninguno fue con esa formación. Y la psicóloga que hablaba de eso, pues fue dentro de teorías de la personalidad, dentro de psicopatología tal vez, ¿no? La cuestión de la psicodinámica, por ejemplo. Ajá, cuando nos explicaban sobre el superego y esta división que hace Freud, ¿no? Pero siempre hay como una postura de decirte que el psicoanálisis es como muy complicado y hay como un prejuicio de relacionarlo casi siempre con aspectos sexuales, ¿no? O sea, como que Freud únicamente va a hablar de esto. Entonces, en aquel momento, cuando yo estudiaba, pues escuché lo que tenía que escuchar el psicoanálisis, y muchos años después fue como me interesé. En donde yo trabajo, pues estaba un amigo también, Luis Ernesto Carvajal, o sea, éramos compañeros de área en adicciones. Ah, sí, ¿por qué trabajó? En adicciones él estuvo en adicciones, yo en psicosocial, y luego coincidimos en psicosocial, que es un área ahí para atender a adultos con problemas emocionales. Y entonces él como que tuvo una parte importante para que yo me interesara conforme yo platicaba con él.
pero también me parece que hubo algo en mí que empezó como a interesarse en ese aspecto. Entonces recuerdo que hace 4 años más o menos, cuando yo veía como algo anunciado en Facebook que tenía que ver con psicoanálisis, pues yo entraba y lo leía, ¿no? Y me acuerdo que a Luis en alguna ocasión le pedí su opinión acerca de un curso que me interesaba, y él me decía, bueno, pues es que es psicoanálisis pero como diferentes vertientes, ¿no? O sea, es como una mezcla, y pues no sé qué tanto te vaya a interesar o te vaya a servir. Y fue así como me empezó a interesar. Y de hecho, cuando yo escuchaba como de los lacanianos, también se tiene como esta idea o prejuicio de que pues el psicoanalista de esa corriente únicamente escucha y no tiene otra intervención. Y en aquel momento yo me preguntaba, bueno, entonces ¿cuál es el impacto terapéutico de nada más escuchar, ¿no? Porque la formación que yo he tenido, sobre todo, pues ha sido cognitivo-conductual, pues donde es un esquema totalmente diferente. Más directivo. Mucho más directivo, de dejar tareas al paciente, que el paciente llene registros, ¿no? Que hay un objetivo, sobre todo, de que el síntoma o el padecimiento se pueda extinguir o pueda tener como un cambio. Y yo sí me preguntaba, bueno, ¿cómo con eso el hecho de escuchar puede esto impactar en alguien? Pero en la medida que yo he ido como escuchándolos a ustedes y leyendo algunas cosas, bueno, ahora entiendo como la postura, ¿no? Claro, porque además a veces parece como que simplemente, como dices, escuchamos, nos quedamos en silencio, el paciente nos cuenta, nos pide cosas y nosotros, está este dicho lacaniano de no responder a la demanda, como estar en silencio siempre y pida lo que pida el paciente, no dárselo, y no hay que tener ningún contacto. Y yo creo que esa es una malinterpretación muy fuerte que está presente en la formación de algunas personas que se están dedicando al psicoanálisis y que pues, tiene que ver con esta idea de pensar que no responder a la demanda significa guardar silencio, cuando en realidad lo que está diciendo Lacan es puedes hablar, pero el problema es de qué manera estás tomando esa demanda o cómo estás tomando lo que se te demanda, qué haces con esa demanda, incluso si estás hablando o si estás en silencio, que también influye. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la carrera de psicología, igualito, así, creo que incluso yo lo viví con más rechazo. O sea, en la carrera donde yo estudié había más rechazo o al menos esa es mi impresión, porque desde el inicio se nos marcó, desde la primera materia, llevabas tu librito de psicología general y había 2 páginas dedicadas a Freud, como 2 páginas nada más, como si no hubiera escrito 24 tomos o algo así. Y me llamaba mucho la atención que pues eran 2 páginas en donde se hablaba como de una síntesis de sus teorías, de lo psicosexual y de esta cuestión del yo, ello, super yo. Y siempre los maestros como que nos hacían este énfasis de es el padre de la psicología con quien comenzó todo, pero pues después fue superado, ya ahora es obsoleto, ahora es pseudocientífico, entonces no lo escuchen, no nada. Entonces, claro, cuando yo llevé ese libro de psicología general, pues te dicen, sí, la etapa anal. El niño extrae placer a través del ano. Yo decía que... o sea, como que suena loco, ¿no? En aquel momento. ¿Qué está diciendo este hombre? Y sí, creo que no culpo a la gente de tener esos prejuicios, porque creo que, como dices, influye mucho la formación que se tiene en la universidad. Ya es algo que había hablado con José Pedro de otros episodios, pero sí creo que también hay una responsabilidad de decir, o sea, yo al menos sí dije, espérate, a lo mejor esto que me están diciendo es falso, vamos a leer qué es lo que en verdad está diciendo, si en verdad lo está diciendo él así. Y por ahí de 5º semestre leí estudios sobre la histeria, en una edición así súper patito y todo, pero la leí y no entendí nada, así. Nada. Y después tuve este encuentro con el doctor Luis Ernesto Carvajal, que me dio clases.
Entonces él empezó a hablar del psicoanálisis de otra forma totalmente distinta y que empezó a contactar incluso de manera afectiva conmigo. O sea, yo sentía una conexión ahí afectiva también. Y pues me fui dando cuenta que el psicoanálisis era otra cosa. Y hasta por cierto momento tenía como este enojo con los psicólogos, como, pero ¿por qué decían esto? ¿Por qué lo ven así? ¿Por qué lo ven como que todo es sexo? O que todo... Ajá, sobre todo esta cuestión de que todo es sexo. Uh-huh. Por ahí tenemos también una persona que nos escribió una vez en una publicación tuya, uh-huh, atacando el psicoanálisis con memes, además de sí, todo es sexo. Sí, aparte me acuerdo que de que te lo dejan ver como inaccesible. También en aquella época donde yo estudiaba decían, es que es muy caro, ¿no? Si tú quieres ir a psicoanálisis te va a salir muy caro porque es una cuestión elitista, tanto en el poder adquisitivo como también me acuerdo que planteaban, es que no cualquiera lo puede vivir, ¿no? O sea, tiene que ser personas de cierto nivel intelectual, cultural, económico para que puedas como tener acceso a eso. Entonces, bueno, ya con el tiempo pues yo fui entendiendo que son prejuicios que se tienen. Y es como en todo, ¿no? O sea, puede haber psicólogos puede haber los psicólogos que manejan la misma teoría o técnicas y uno te puede cobrar a lo mejor $1,000 la sesión y puedes encontrar otro que te cobre 300. Sí. Pero bueno, en aquel momento había como una imagen de que los psicoanalistas van a cobrar caro y es mucho tiempo, ¿no? O sea, me acuerdo que también decían, es un proceso muy largo donde si tú tienes una problemática que te interesa resolver ahorita, pues va a ser como imposible, ¿no? Porque vas a estar mucho tiempo en psicoanálisis, va a ser muy caro y quién sabe si te sirve, porque es para ciertas personas. Cuando ahora entiendo, bueno, que la escucha, pues bueno, cualquiera podemos accesar, ¿no? Las más personas que aparentemente pudiéramos considerar como con un nivel intelectual bajo, pero no tiene nada que ver con lo afectivo, que ahora entiendo que es lo que juega mucho en el psicoanálisis, como el que tú escuches a alguien y como dices todo lo afectivo que se mueve, ¿no? Claro. O sea, muchas veces he escuchado personas que dicen, bueno, el que me escuchen ya es mucho, porque nadie más me escucha en la casa o en el trabajo, ¿no? O lo que le estoy platicando no se lo puedo decir a nadie más por todo lo que implica. Sí, qué interesante lo que dices, porque yo también me he topado con ese prejuicio de que cobramos súper caro. Yo digo, ojalá se pagara así, ¿no? Ojalá se pagara así y efectivamente la gente lo pagara así. Y lo cierto también es que te llega gente de todo. O sea, hay una diversidad muy, muy fuerte de gente que te llega. Incluso yo he pensado que más en otras corrientes terapéuticas, o sea, creo que se cobra más incluso a veces. O sea, yo he conocido psicólogos y psicólogas conductual y sistémicos que cobran $800 la sesión. Y he conocido psicoanalistas que cobran $150 la sesión. O sea, y creo que siempre depende también de la persona con la que estés yendo. O sea, lo cierto es que también creo que eso surge del hecho de que Lacan cobraba mucho o cobraba muy caro a sus pacientes. Pero bueno, hay que tomar también, me parece que hay que tomar contextos. O sea, Lacan era un intelectual que ya estaba siendo conocido y todo el mundo quería analizarse con él y pues había como mucha gente lo buscaba. Y además Lacan incluso tiene un texto que se llama Lacan, claro que no, que creo que es de Jean Alouche, pero donde se cuentan ciertas viñetas de la clínica de Lacan y se deja ver que incluso Lacan, cobrando tan caro, no a todos los pacientes les cobraba igual y no a todos los pacientes les cobraba caro en el sentido monetario, sino que había pacientes que su pago consistía en darle el ticket del tren que tenían que tomar todas las semanas para ir a verlo. Ese era su pago. Y ese era su pago. O sea, y creo que es interesante pensar eso como, pues que tanto no es un prejuicio. Justamente en la publicación que comentábamos, donde una persona nos escribió molesta, ¿no? Bueno, criticando.
criticando. Descalificando. Que es eso, que además ni siquiera se permite un diálogo ni nada, o sea, esto no es así, no sirve, son obsoletos, nos tachó de charlatanes. Y creo que una acusación era eso, como, porque cobran mucho. Decíamos, oye, pero el evento es gratuito. Sí, me acuerdo que dijo, cobran mucho y no sirve, ¿no? Ajá. Como que no hay garantías o cosas así. Como que, y eso es interesante, no hay garantías. O sea, ¿qué está esperando? Porque además, creo que parte como de esta idea cientificista, que no es lo mismo que científica, de buscar en la ciencia una especie de garantía o una especie de encuentro con la verdad y todas esas cosas que dices, pues no es así. O sea, y que eso es muy común, Javier, ¿no? Porque, bueno, quienes estamos en la clínica sabemos que las personas llegan con una expectativa, ¿no? Desde que a lo mejor alguien te recomendó con ellos, escucharon algo, o simplemente el hecho de ir a consulta y decir, bueno, yo espero salir aquí con algo, ¿no? Que usted me diga algo que me haga sentir mejor o que me diga si lo que estoy haciendo está bien. Entonces desde ahí empieza la demanda que tú dices. Sí, claro. Y cuando hablamos de repente, cuando hay todo un lucro de atención en la salud mental, por así decirlo, pues bueno, también está toda esta parte de psicólogos que podemos encontrar que venden todo un paquete, ¿no? O sea, desde la evaluación, el tratamiento, y es cuando de repente la población en general o común pues puede empezar a sentir que es inaccesible llegar a una atención de ese tipo, porque la única vía pues es llegar a un lugar de atención pública donde generalmente pues van a encontrar citas como muy lejanas, ¿no? O sea, es como muy interesante cómo se da esta situación de qué tanto la gente puede acceder a un servicio de este tipo. Los prejuicios, la idea de que es caro, ¿no? De que de repente la gente también no quiere pagar, ¿no? De repente salen en el Facebook memes así muy, como chistosos, ¿no? Donde pues, estás dispuesto a comprarte una bolsa que vale 1,000 pesos. Pero ya si te dice el psicólogo o el analista, sí, bueno, pues te va a costar, no sé, 500 la sesión o algo así, la gente ya se frena, ¿no? Dice, bueno, no quiero invertir en eso. Pero creo que también depende mucho como la responsabilidad que tenemos como profesionistas. Claro. De cómo la gente llega a apreciar el servicio que se da y la supuesta preparación que tenemos para eso, ¿no? Sí, yo veo el pago como algo donde el paciente está pagando por su sufrimiento para darle también valor a eso. O sea, pues sí, yo he conocido personas a las que les he cobrado 50 pesos y personas a las que les he cobrado muchísimo más, ¿no? Pero siempre está en función de... Siempre yo lo que les digo es cuánto estás dispuesto a pagar, o sea, por ti, por tu sufrimiento, por lo que traes, cuánto vale que vengas aquí. Porque hay personas que te dicen, yo puedo pagar 200 pesos, pero en realidad pueden pagar más y pasa que no lo quieren pagar. Y creo que ahí hay como una complicación que hay que ver caso por caso. Me parece que es algo muy particular. Hay analistas y hay psicólogos que también llevan su cuestión del pago como más estandarizada. Yo cobro 400, sea quien sea. Y bueno, creo que también es como para pensarse todas esas cuestiones. Sí, porque bueno, una vez yo reflexionaba de que pues a lo mejor varios de nosotros en algún momento hemos tenido que recurrir a un especialista, ¿no? En el área de la medicina, un pediatra, un dermatólogo, cardiólogo, ¿no? Según el padecimiento que tengas. Y yo creo que, por ejemplo, al médico difícilmente tú le puedes plantear, oiga, ¿me puede cobrar menos? ¿No? Y con la parte de psicología o esa parte de salud mental, se da más esta negociación. Mientras que a un médico difícilmente, creo, se le puede plantear como esta situación de, pues es que no me alcanza, ¿no? O sea, ni siquiera hay como este espacio o esta posibilidad de que tú lo puedas plantear de esta forma. Digo, habrá médicos que sí puedan ceder, pero
yo creo que entre más la especialidad es como esta cuestión de, pues, lo que cuesta mi consulta son 1,000 pesos, son 800, ¿no? Y creo que, por ejemplo, con José Juan Roldán, en algún momento había hablado de esto, de que, por ejemplo, la física, pues no se le exige ser comprensible. O sea, vamos, entre los círculos científicos, por supuesto que sí, tienes que hablar de forma clara y coherente. Pero me refiero como en la sociedad, o sea, escuchamos física y decimos, ay, es súper complicado, súper difícil, pero está bien porque es física. Y tiene que ser riguroso, no hay bronca. Pero cuando hablamos de cosas como la psicología o el psicoanálisis, siempre está esta exigencia de que sea para todos. Y de que también cualquiera pueda entenderlo, y cualquiera puede manejarlo, y que además sirva, digamos, para la búsqueda de un bien o de un valor universal, que no deja de ser un ideal metafísico o pues sí, de moral, si lo queremos ver así, como el bien. Y creo que aquí se está planteando otra cosa, me parece. Y ese es un poco el desencuentro que tenemos con la demanda de la gente que llega. Como, pues aquí no es para buscar tu bien, porque para empezar tenemos que cuestionar qué es el bien. Claro, y cada quien lo debe de determinar, ¿no? O sea, porque también lo que la gente espera comúnmente es escuchar que tú le digas qué tiene que hacer. Como la receta, ¿no? Como cuando van al médico, bueno, se van con una receta, pero bueno, acá sabemos que es distinto. En el enfoque cognitivo-conductual, pues tal vez sí, ¿no? Si das como una recomendación, o cuando llevan a los niños a terapia por algún problema de conducta o de aprendizaje, pues claro que sí se llevan eso, ¿no? De psicólogo, como un plan, ¿no? Los famosos, esos esquemas que se crean de que el niño tiene que desayunar a tal hora, ¿no? Que si levanta su ropa, entonces le puedes dar un premio, ¿no? Como toda esa cuestión muy esquemática. Pero bueno, ese es el enfoque desde ese punto de vista. Claro, y a mí me parece interesante porque creo que el problema no es que los enfoques sean distintos. A mí me parece súper bien que los psicólogos trabajen desde esa postura suya, pero creo que hay que delimitar muy bien las funciones. Me parece, o sea, decir una cosa es psicoanálisis, una cosa es psicología, y hay que reconocer muy bien esos límites. Yo siempre que doy clases, me pasó hace unos 2 semestres que un alumno me dice, maestro, me encanta mucho su clase, pero es que yo no me gusta el psicoanálisis, no voy para allá. Y como que me lo decía como esperando que yo, como, bueno, con cierto miedo, le voy a decir que el psicoanálisis a mí no me gusta. O sea, que me gusta, me interesa, pero no voy a profundizar en esa formación. Pues yo le dije, no hay bronca. Pues si no se trata de que, o sea, no se trata aquí de que yo venga a transmitir un dogma, algo por el estilo, que también es una de las acusaciones que se nos hace. Y yo le decía, pues incluso creo que esto te sirve para decir, si quieres ser sistémico, me parece estupendo, porque él quería ser sistémico. Y digo, me parece estupendo que quieras dedicarte a lo sistémico, pero léelo. O sea, busca a los autores. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes hablan de esto? ¿Quiénes son los principales? ¿Quiénes critican este enfoque? Y pues creo que vas también pues adquiriendo ciertas herramientas para poderte posicionar. Sí, también lo cierto es que hay escuelas de psicología que se van como a ciertas inclinaciones teóricas, ¿no? Habrá quien se va más a lo sistémico. Yo recuerdo que en la escuela donde yo estudié nos hacían mucho énfasis como de la importancia de ser ecléctico, ¿no? De tú conoces de todo y ya tú decides, ¿no? Por ejemplo, en algún tiempo en la UAP me parece que había como 3 posibilidades de terminar como cierta especialidad, ¿no? Quien se iba a la psicología infantil, a la clínica, un poco más a lo social. Entonces también me parece que depende cómo las escuelas van planteando sus programas de estudio. Sí. Y habrá quienes cobijen más como este aspecto del psicoanálisis y habrá quien lo rechace, ¿no?
que ni siquiera abra un espacio para hablar de él. Que a mí me parece que eso, yo siempre he criticado justamente eso. No sé a ti qué te parezca de esto del eclecticismo, o sea, pero a mí me parece que es muy riesgoso, sobre todo porque hay muchos que yo he escuchado que dices, oye, ¿desde qué enfoque atiendes al paciente? Y entonces dicen, depende. Y yo así como, De lo que se necesita. ¿depende de qué? Y me dicen, pues, es que depende. Si me llega contando sueños, con psicoanálisis. Si me llega con un problema conductual, conductismo. Si necesita apapachos, humanismo. No, pero espérate, ¿por qué estás Un problema haciendo eso? familiar, sistémico. Ajá. O a veces viene con su pareja, pues sistémico. Dices, pero espérate, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, me parece que es muy, muy irresponsable verlo así. Y a veces incluso, yo creo que es un problema muy interno en la formación de los psicólogos en la universidad. Sobre todo, por ejemplo, en el Ceneval, vienen preguntas así. Como de, si llega un paciente y te cuenta un sueño, ¿con qué? Porque yo me acuerdo que vi esa pregunta. O sea, en el Ceneval cuando lo hice, decía, ¿Con qué teoría lo abordas? decía, ¿con qué teoría analizas sueños? Y estaba cognitivo-conductual, conductismo, humanismo, psicoanálisis. Y yo, ay, ¿cuál será? O sea, me acuerdo que me dio mucho, o sea, entré mucho en conflicto cuando vi ese tipo de preguntas y cuando veo esto que se dice, porque el problema del eclecticismo es que parece como que todo se vale, como que no hay bronca. O que todo lo puedes, ¿no? Uh-huh. Exactamente, es un también. problema. También. O sea, que todo se vale, todo puedes. Sobre todo porque, y además hay como una eliminación de las diferencias. Como, pues humanismo es lo mismo que psicoanálisis. Porque da igual. Da igual. O sea, yo siempre digo, pues es que ese psicólogo que te dice que va a analizar tus sueños no es psicoanalista. O no está haciendo psicoanálisis. Está haciendo humanismo disfrazado de psicoanálisis. Sí, porque bueno, también la Gestalt plantea, ¿no? El análisis de sueños. Por ejemplo. Y siempre se plantea como algo igual. Como pues sí, la Gestalt. Pues también. Hace lo mismo que el psicoanálisis, pero sin el sexo. Pero es que cuando hablamos de sexo. Digo, no sé si influye, ¿no? Como esta parte de Fritz Perls, que es quien inicia la Gestalt y que está como esa historia de que en un principio se inclinaba al psicoanálisis, ¿no? Yo recuerdo que fue una anécdota que me platicaron en la licenciatura de que la Gestalt surge como ese rompimiento porque Perls se decepciona porque Freud no lo escucha o no tiene como este acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, cuántas teorías supuestamente se dan de esta forma como de rompimientos entre escuelas o como el creador se decepciona en algún momento y dice voy a hacer mi propia teoría. Pero me parece que hablando de esto, las teorías o las escuelas que tienen como una base más sólida, desde mi punto de vista podría ser psicoanálisis y cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual ha aportado también muchas cosas, por ejemplo, para la atención de adicciones, ¿no? Hay un autor que es Aaron Beck que él aporta mucho para cómo en ese momento abordar al paciente con adicción para prevenir recaídas, de cómo el paciente puede empezar a identificar los pensamientos que le relaciona con el consumo. Entonces realmente me parece que son pocas las escuelas que pueden ofrecerte una teoría como fortalecida. Y actualmente nos enfrentamos a muchas posturas con poca teoría, ¿no? Como con una falta de una base firme. Y da pie pues, a que muchas personas que toman un diplomado o se van a un curso, pues crean y sientan que ya pueden como dar terapia o dar psicoterapia. Claro. Yo lo que creo que a veces genera problema o tensiones es esta idea cientificista
de que hay un rechazo muy profundo a todo lo que no se considera científico, desde cierta posición particular. O sea, las universidades, tú llegas a la universidad y a mí algo que me llama mucho la atención es que mis alumnos, cada vez que les pregunto por qué la psicología es una ciencia, no me saben responder. Me dicen siempre más bien como ¿para qué sirve? O ¿para qué es útil un psicólogo? Entonces yo les digo, bueno, pero entonces ahí tenemos un problema, porque ¿qué entendemos por ciencia? Y que además pareciera que todo lo que queda por fuera de esto que se concibe como ciencia es pseudocientífico, obsoleto, mágico, mítico, y hay que desecharlo. Y una de esas cosas es el psicoanálisis. Pero me parece que viene más de un prejuicio cientificista que de algo verdaderamente racional. Porque cuando escuchas las críticas o los ataques siempre son muy prejuiciosos o muy tendenciosos, ¿no? O sea, conozco gente que incluso a través de Michel Foucault, por ejemplo, critican a Freud. Y dices, pero Michel Foucault es súper freudiano. O sea, el tipo literalmente dice que él va a analizar el inconsciente de las ciencias. Entonces dices, o sea, creo que incluso critica más a las ciencias que al psicoanálisis. Pero sí, no hay este conocimiento. A lo mejor por esto que comentábamos, o sea, que en las escuelas de psicología se nos muestra ya de entrada ese rechazo. Sí, aparte yo creo que hay como también una crisis en la formación de los psicólogos actuales, porque lo que yo he observado, lo que he escuchado es que piden como, sí, pero enséñame la técnica, ¿no? Entonces estamos en una etapa donde entre menos lean, entre menos sepa la teoría o la tenga que entender es mejor. Lo que yo quiero aprender es cómo se hace, como esa parte muy práctica, ¿no? En el momento. O sea, tú dime cómo puedo calmar a alguien de la ansiedad, o cómo abordo la depresión, o cómo resuelvo un problema de pareja, pero como muy enfocado a la técnica. Y me parece que eso es como, pues, preocupante, porque entonces no leemos, no nos cuestionamos, no nos preguntamos, no nos interesamos en saber más y nos vamos volviendo más como en lo práctico, ¿no? O sea, a mí enséñame a resolver, sí, lo que tengan que resolver con el paciente que venga. Sí. Qué bueno lo que dices, porque yo igual coincido con que hay una crisis en la formación. Y no solo de los psicólogos, también creo que en psicoanálisis hay crisis de formación. Porque a veces todos estos prejuicios de gente que habla en lacaniano, entonces dices, a veces sí es cierto, o sea, a veces vas a congresos y se habla todo el tiempo con unas marañas y una cosa que dices, pero espérate, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres transmitir? Y yo me acuerdo de una vez que di la clase de entrevista psicológica. Y desde coordinación se me pedía que empezaran a atender pacientes. Y yo me decía, no. O sea, con la pena, pero no. Y entonces, cuando planteé esa idea a los alumnos, pues se molestaron un poco porque era como, pues queremos aprender lo práctico. Pero, sí, pero no me saben decir diferencias. Dentro de la misma psicología no me saben decir diferencias entre los enfoques. No me saben hablar de cosas, ¿no? Si hablamos y me dicen, o sea, si hablamos y pueden tener una plática teórica sobre lo que hacen ahí dentro, atienden pacientes, no hay bronca. Pero si no me pueden dar una explicación teórica de qué va a pasar, de qué pasa o qué pueden esperar ahí dentro, entonces no. Entonces primero debemos llevar lo teórico, que a veces es más pesado, es más cansado, hay que hacer tal hacha intelectual ahí, pero que a mí me parece que es muy importante, pero al mismo tiempo no caer en esta cegación de la teoría. Así como, ya leí las teorías y ya sé qué hacer, entonces entro y aplico teorías. Yo estoy muy en contra de eso, o sea, creo que uno lee, uno se forma, uno adquiere saberes para que cuando llegues a la clínica te calles. O sea, no necesariamente como en este silencio de
analista que está todo el tiempo callado en sesión, sino que digas lo que digas, no esté cegado por la teoría, que a veces puede ser muy dogmática. Sí, claro. Y que también pasa en psicoanálisis. O sea, esto es un caso de histeria, así, y es como el de Dora de Freud, ¿no? O sea, no es Dora, es otra persona. Claro. Pero bueno, acá la importancia de la formación, de realmente como defender desde el trabajo y el conocimiento pues lo que se hace, ¿no? Porque también, bueno, actualmente lo que las personas buscan, yo creo que desde siempre, pues es como la rapidez, ¿no? El quiero que me resuelvan rápido esa situación. En no querer en no querer invertir, y no solo hablando como el dinero, sino esta parte de lo que yo voy a dar emocionalmente, o lo que yo tengo que, los cambios que tengo que hacer y que me cuesta hacer y que me duele hacer, ¿no? Claro. O sea, muy difícilmente se está dispuesto a eso. O la idea de que, bueno, la terapia me tiene que hacer sentir bien todo el tiempo, ¿no? Exactamente. El ideal de la felicidad, que es muy tendencioso además. No sé qué te parece ese ideal de la felicidad. O sea, ¿qué haces tú como psicólogo cognitiva cuando alguien llega y te dice quiero ser feliz? Pues bueno, es que desde el enfoque pues tiene que haber una definición, ¿no? De, bueno, ¿y para ti qué es ser feliz? O sea, gastar menos dinero, pelearte menos con tu esposo, ¿no? Que tus hijos te obedezcan. Lo cognitivo sí es así como muy operacional, ¿no? O sea, pues vamos a definir qué es lo que tú quieres lograr. Claro. Hablando de adicciones, pues bueno, la mayoría a que puede aspirar, bueno, quiero dejar de consumir o quiero disminuir el consumo de alcohol, ¿no? Y hay modelos ya muy establecidos desde ese enfoque para poder ir logrando así situaciones. Pues hay maestrías, hay especialidades con ese enfoque, pero es como muy operacional el que la persona pueda describir qué es lo que quiere lograr. Y pues el concepto de felicidad pues es lo que cada quien interpreta y lo que quiere conseguir, ¿no? Hay quien quiere un buen trabajo, quien quiere llevarse bien con su esposa, que su hijo deje de orinarse en la cama, que le haga caso, que el hijo vaya bien en la escuela. Pero bueno, estamos sí en una época donde se te vende eso, ¿no? De quiero ser feliz. Ajá. Y toda esa mercadotecnia y el consumismo en el que estamos, ¿no? La modernidad líquida. Y eso preocupante, Javier, de que no te puedes permitir estar triste, ¿no? O sea, que si ves a alguien deprimido o estás tú deprimido es como mala señal. Bueno, ¿y por qué no? Es que me acordé que yo subí una foto en donde se me había regado una salsa en una hamburguesa, se me había regado la salsa y subí la foto con un chiste diciendo, ay, ya me quiero morir. O sea, y lo puse así como hasta puse el emoticón riéndose y toda la cosa. Y hubo gente que me escribió, no, profe, no lo haga. Así como muy preocupado, de verdad muy preocupado. Y yo decía, pues espérate, o sea, como que algo te pasaba, ¿no? Ajá, e incluso si algo me pasa, digo eso, ¿por qué alarma tanto a la gente esa cuestión? O sea, ¿cuál sería el problema? Que a veces eso incluso lo veo cuando en clases salen ese tipo de dudas. ¿Y qué hago si un paciente me dice que se quiere suicidar? Pues es una buena pregunta, pero creo que hay que sostenerla y trabajarla. Porque a veces siento que en la formación de los psicólogos se da mucho esto de buscar soluciones y no estás escuchando que a veces está diciendo algo más. O sea, ¿qué te está diciendo cuando te dice que se quiere suicidar? Pero a veces tenemos esta prisa y hacemos de la angustia del paciente nuestra propia angustia. Y a mí me parece que hay un riesgo. Y qué interesante lo que dices de la felicidad. O sea, yo también cuando llegan a consulta, o sea, fíjate, creo que hay como una relación. O sea, yo también pregunto, pues, ¿qué quieres decir cuando eres feliz? O sea, ¿qué quieres decir? Cuando me dices que quieres ser feliz, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué quieres? Sí, ¿a qué aspiras, no? ¿Cuál es tu idea? Es que quiero sentirme en paz. Entonces, eso ya no es felicidad, eso es estar en paz.
lo que tú quieres es estar en paz, pelearte menos con tu pareja, o tener menos conflictos. Pero a veces creo que es muy tendencioso la idea de la felicidad porque se nos maneja como algo absoluto, que persiste en el tiempo, que no se va a acabar, que no se agota, que no tiene nada que ver con la pérdida, y como algo contrario también del sufrimiento, y además como algo fácil y cómodo de conseguir. Como yo vengo aquí, pago mis consultas, que el psicólogo me dé la receta. Y yo digo, pues ahí sí tenemos malas noticias. Sí. Sí, y bueno, yo creo que también ha tenido mucho que ver como el sistema en el que estamos de consumo, ¿no? También toda esta parte de la farmacéutica, que tiene toda una gama, ¿no? De si estás ansioso, bueno, acá está algo que te puede hacer sentir bien. El que estés deprimido no es bueno, entonces tienes que tomarte esto para que tu depresión no sea tan grande o la puedas superar, ¿no? El que tengas un hijo súper inquieto es malísimo, lo tienes que llevar a que lo consulten y lo mediquen, ¿no? Entonces también contribuye mucho como toda esta comercialización de cosas, de medicamentos, de productos, de imágenes, que suponen que no debemos estar tristes y eso lo debes de combatir de alguna forma. ¿Y cuántas drogas no entran pues en eso también, ¿no? Te vendo esto para que vadas o para que no lo sientas. Sí. Que eso está interesante porque ya empezamos a tocar el terreno también de las adicciones, de cierta forma. Y creo que cuando se habla, por ejemplo, de la depresión, se habla siempre como de alguien que no consigue lo que quiere y entonces por eso se deprime y está así. Y yo creo que a veces también hay que pensar que, o sea, paradójicamente, a veces creo que la forma de tratar con la depresión es sufriendo. O sea, es decir, que a veces yo veo que gente que llega deprimida, pues lo tiene todo y no está dispuesta a perder nada. Entonces es que tienes que perder cosas. O sea, también tienes que perder y a veces esa pérdida trae sufrimiento, pero no sé, a veces pienso que la gente también está deprimida porque tiene pues, todo. Que a lo mejor queda más claro si lo hablamos en el tema adicciones. O sea, si alguien consume drogas y consigue un placer inmenso, donde el otro no importa, donde se borra el sufrimiento, pues sí, ya no hay nada que empuje, me parece. Sí, es como esta autosatisfacción en exceso, ¿no? Yo tengo dinero, puedo ir a comprar unas pastillas o puedo comprar cocaína, la consumo, tengo un efecto inmediato que me gusta y se va volviendo como un ciclo, ¿no? Cada vez más frecuente de no poder soportar esta espera. En cuanto mi cuerpo empieza a pedir otra vez la sustancia, hay un sufrimiento que no está dispuesto a tolerar porque ya sabe que se lo puede quitar. Entonces es un tema como muy amplio porque bueno, también tiene que ver como cuestiones bioquímicas, ¿no? Que no podemos negar que ahí están, claro. Y que es una base muy importante para que una persona desarrolle una adicción. Pero también está toda esta parte psicológica, emocional, de crear una dependencia por diferentes situaciones y de volverse dependiente a una sustancia que yo supongo que me permite como resolver en ese momento pues, lo que me está atormentando, lo que me está haciendo sufrir. Porque aparte de la sustancia se le atribuye como esta capacidad de, gracias a la marihuana puedo ser más creativo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es muy importante, bueno, por lo menos yo lo que hago con la persona que me dice eso es que realmente se pregunte si la creatividad se le está dando a la marihuana o es una idea que le quiere dar a este efecto de una sustancia. O sea, en torno a una sustancia se le empieza a adjudicar muchas cualidades que la persona cree que por él mismo no puede tener, sino que necesita tenerlo desde afuera. Con un objeto, ¿no? Qué interesante, sí. Pues, si te parece, cerramos con esa apertura del tema de las adicciones para que lo elaboremos en un segundo video y
no sé si te gustaría cerrar con algo, con alguna idea. Pues no, bueno, como tal vez en el segundo video ya adentrarnos a este tema, ¿no? De las adicciones, que es como el área que más trabajo. Sí, porque como dices, es un tema súper amplio que creo que da mucho de qué hablar y desde varias vertientes, que es súper interesante. Y bueno, no sé si quieras promocionar tu consultorio, alguna actividad, alguna cuestión que quieras que la gente se entere o que asistan. Pues bueno, ahorita en donde yo colaboro de manera particular, pues sí estamos ya brindando la atención psicológica, a pesar de las situaciones de pandemia, con cuestiones de seguridad, de higiene y todo esto que debemos como de cuidar, pero ya estamos atendiendo. ¿En dónde? Estamos ubicados en la 9 Sur, 3709 Colonia Gabriel Pastor. Ahí podemos ofrecer servicios para atención para niños, adolescentes y bueno, desde mi formación en problemas de adicción. Perfecto. Sí, Voy a poner igual ahí los datos. Claro, siempre que tú también quieras que los pongas, ¿no? Siempre pregunto eso. Sí. ¿No? Sí, Javier, muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando o viendo, en su defecto también. Pues escríbanos en la caja de comentarios qué les ha parecido, qué piensan ustedes, sobre todo lo que se ha hablado, si surgen dudas, si surge cualquier cosa. Siempre digo que este podcast pues también es de la gente que está escuchando y que nos deja sus comentarios, y todos los comentarios los tomo muy en cuenta. Hay gente que me ha pedido invitar a ciertas personas, no se me olvida, pero a ver, ahorita está siendo un poco complicado, ¿no? Por situación pandemia y situación de otras situaciones, pero pues voy poco a poco y trayendo también a esas personas, y vayan dejando los temas que les gustaría escuchar, vayan dejando a las personas incluso a las que les gustaría que invitara, y con todo gusto en un futuro pueda haber eso. Y pues te agradezco a ti también que hayas venido, y es un honor tenerte aquí compartiendo cosas sobre tu enfoque y tu área específica. Creo que es muy enriquecedor hablar más que de diferencias, también de lazos, cosas en común. y qué padre que pueda haber ese diálogo. Sí, entonces pues muchísimas gracias, nos vemos el siguiente domingo con un episodio nuevo.